Hola chicos, mi nombre es Diego Segovia Gómez y este es un tutorial un poco básico de lo que va a ser Photoshop. Específicamente vamos a ver lo que son las capas de ajustes, las diferencias y lo que son las máscaras, cómo aplicarlas, en dónde aplicarlas, cuándo aplicarlas y cómo, en sentido de capas, 1, 2, 3, 5, 6, las que queramos. Entonces, este tutorial es una antesala a lo que va a ser el workshop en Riobamba el domingo. Así que nada, bienvenidos. Para iniciar, yo tengo aquí primero, bueno, en el Photoshop que ustedes tengan instalados, el que ustedes quieran, hay varias opciones que les dan, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que tú quieras trabajar, dependiendo el, el interfase que tú quieras poner. Entonces, si tú quieres poner, por ejemplo, movimiento, se te cambia a todo lo que es el interfase del Photoshop. Entonces, no sé, lo pongo 3D y te va cambiando. Lo cambio a aspectos esenciales, es como te viene, digamos, de fábrica. De default te viene el Photoshop. Yo lo pongo en fotografía porque en fotografía, bueno, primero eso es lo que yo hago, el retoque, y me dan específicamente el CC 2015 ya me da estas herramientas que me desglosa. Ya no tengo que, por ejemplo, para entrar a la curita, ya no tengo que hacer como esto, por ejemplo. Entonces te da las opciones aquí, acá, acá y acá. Te da desglosadas. Eso es un poco, digamos, la variación en este Photoshop. A la derecha tenemos en esta parte, bueno, yo estoy trabajando en una pantalla grande, por eso se me desglosa así con espacios grandes, pero conforme ustedes tengan la pantalla se van a ir acoplando a lo que ustedes hacen. Tenemos, bueno, aquí es donde todas las capas que yo voy a generar se van a ir compilando hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a crear una capa nueva, creo todas las que quiero y acá me va a dar el histograma, todas las capas que quiero. Entonces yo, bueno, esto fue una prueba. Si quiero, solo digo, ok, acá, a eso. Acá arriba tenemos los modos de fusión. ¿Qué modos de fusión existen? Generalmente para fotografía lo que vamos a utilizar es esta parte de acá, lo que es superponer, luz suave, luz fuerte, luz intensa, todos estos de aquí, y la parte de tono, saturación, color y luminosidad. Y la parte de ajustes. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar y esto es el punto central de este tutorial. Aquí es donde nosotros vamos a tener las diferentes capas de ajuste. Cuando tú tienes una fotografía y quieres editarla, la has revelado previamente en un Camera Raw, en Lightroom o en Capture One, en lo que tú generalmente lo uses, la foto te viene acá y se te abre acá. Esto no te viene porque yo he pegado una capa, por eso me viene así, pero si no quiero el fondo, lo elimino y tengo la capa ahí. Entonces, si tú generalmente usas imagen o image, te vas a ajustes y en ajustes digamos que tienes prácticamente estos ajustes que tú tienes aquí, desde aquí hasta acá, son los mismos ajustes que tú tienes acá. Ahora bien, esto de aquí no es un shortcut. Ahora vamos a ver las diferencias. Si tú vienes y tú dices, bueno, esta foto a tu gusto, tú consideras y dices, yo quiero que, no sé, los niveles los voy a manipular. Entonces aquí tienes tu, voy a dejarla para acá, aquí tienes tu ventana de niveles y te dan las opciones, ¿no? Entonces tú dices, ok, yo quiero que siempre acá son blancos, tonos medios y negros. Entonces tú dices, yo considero que tal vez tiene muchos negros, no sé, cualquier cosa. Entonces tú lo vas a manipular y lógicamente van a cambiar. Y le dices, yo quiero bajar los blancos y mover los tonos medios. Tal vez ahí. Son ejemplos nada más, ¿no? Entonces tú dices, ok, me gusta cómo está, pones ok. Entonces, ¿qué pasa si tú haces lo que yo acabo de hacer? Estos niveles es como que se guardan dentro de la capa. Y en el caso que tú digas, no, yo quiero quitar porque se me fue mucho, o quiero manipularlos, o quiero
bajar la intensidad o etcétera, 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 lo que quieras hacer, no lo vas a poder hacer porque estos ajustes van dentro ya de esta capa. Es como que se fusiona, ¿no? Y ya no puedes manipular. Lo que te tocaría hacer es tal vez retroceder en el histograma o un control Z o comando Z y regresarlo. Ahora, ¿esto sirve? Sí sirve. ¿Estás acostumbrado a usarlo? Está bien, es una forma que está bien. Mi recomendación, ahora les voy a decir cuál es, cómo yo trabajo, y lo que te va a permitir es que tú puedas manipular la información y los parámetros que tengas sin hacer un comando Z o poner más o poner menos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quieres cambiar el tono de saturación, aquí te da el tono, saturación, la luminosidad, entonces yo le digo, me llevo más a los negros y le voy a llevar más al azul. Y vas manipulando, ¿sí? Ya, entonces tú dices, yo quiero esto, ves acá un previo, desmarcas, marcas, dices, yo quiero eso, le pones OK. Y al igual lo que pasó con la otra, no puedes manipular acá. O sea, si te salió mal por A o metiste mal el dedo o pusiste un valor que no era o lo que sea, un color que luego viste que no te gusta, que no te funcionó, entonces ya no lo puedes cambiar salvo que hagas comando Z o regreses en el historial. Entonces acá voy a hacer esto. Sí. Mi consejo y mi recomendación siempre que tú vayas a trabajar en una foto cualquiera, saca siempre un duplicado de la capa. El duplicado de la capa tienes aquí y pues una, jalar aquí y lo sueltas y aquí te dice capa 1 copia y tienes una copia. ¿Por qué? Porque esta va a ser nuestra capa base y conforme vayamos trabajando y vayamos generando más capas, incluso va a ser nuestro antes y después. Acá no podemos ver porque no hemos hecho nada todavía. Entonces, yo digo, ok, voy a poner un ajuste, entonces me voy a imagen, ajustes, lo que tú quieras. Por ejemplo, no sé, curvas. Aquí vas a trabajar los altos. O sea, altos me refiero a altas luces, tonos medios y negros. O sea, que quitas o que pones más contraste. ¿Ok? Tienes siempre la ventana de, la casilla de previsualización, donde tú vas a hacer. Dices OK. Y aquí sí puedes ver un antes y después, lo que tú vas haciendo. Bueno, ahora, como yo trabajo, que me parece lo más óptimo y lo más práctico, es generar estos capas de ajustes aquí. Y ahora vas a ver por qué es la diferencia. Por ejemplo, yo digo a esta foto, bueno, si tú vas a dar aquí sobre el icono, te va a salir los nombres, o a su vez, vienes acá a este círculo que está, digamos, es como un queso cortado por la mitad, como lo quieras ver. Tienes también acá. Entonces, si tú quieres crear aquí niveles, creas. Pero no te salió nada, ¿no es cierto? Como la anterior. Pero aquí justamente lo que diferencia es que te crea una capa de ajustes, niveles, y las propiedades, que era lo que veíamos antes, te viene acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo dar los valores que yo considere a la foto, ¿sí? Y en el caso que yo diga, no, yo no quiero, lo único que hacemos es borrar, delete. Esa es la diferencia con lo otro. Entonces, si te pasaste, si te diste más, diste menos, tú puedes manipular aquí. Por ejemplo, vamos a hacer otra, curvas, ¿sí? Y te sale el nombre curvas, te sale en propiedades lo que tú vas a manipular, ¿sí? Entonces, tú dices, yo quiero manejar, por ejemplo, en el azul. La curva que sea en las luces altas azul y en las bajas que sea amarillo. Ya, ok, eso me gusta, entonces eso quiero, ¿sí? Veo lo que aplica la capa de ajustes y yo digo, no, está muy fuerte, entonces, ¿cómo hago? Puedo bajar la opacidad de esta capa al punto que yo quiera. ¿Sí? Esa es la diferencia con los otros tipos de ajustes. Los otros son ajustes y esto es una capa del ajuste que tú selecciones aquí. ¿Ok? ¿Está claro? Ok.
avanzamos. Entonces tú dices, ok, mira, yo tengo esta capa de ajustes, pero el ajuste te está aplicando a todo el fondo y te está aplicando a esto. Y dices, no, yo no quiero que me aplique a esto. Por ejemplo, si quisieras, bueno, en esta no tiene más color la modelo, pero dices, yo quiero cambiar, no sé, el color del ojo específicamente, pero tú dices, me está aplicando a todo. Entonces, ahí es donde entra el segundo punto que vamos a ver, el porqué del tutorial, que son las máscaras, las conocidas máscaras. Una vez que tú logras dominar las capas de ajuste y las máscaras, te vas a convertir rápidamente en un experto en editar, en retocar, en lo que necesites. Cuando entiendas el concepto. No quiero que aprendas a poner capas de ajustes sin saber y sin conocer mucho. Yo quiero que aprendas a usar tal vez solo un ajuste, como por ejemplo niveles o curvas o brillo y contraste, pero que entiendas el concepto y la importancia de la herramienta en este proceso. Entonces, vamos a ir, bueno, para que se note, por ejemplo, curvas no quiero con curvas, para que se note en, por ejemplo, decir, hago zoom aquí, me voy a los ojos, y yo digo, yo quiero cambiar el color de ojos. Entonces, para cambiar el color de ojos, las curvas no me van a servir. Lo que voy a necesitar es un tono saturación, que está aquí. Entonces doy un clic, o aquí, tono saturación. Rapidito lo que hacemos es, marco aquí. Esto lo que hace es darte un gotero, y este gotero tú dices, yo quiero este color. Entonces en este color te dice que los canales los azules, como podemos verlo, es el canal azules, y yo voy a manipular aquí, ¿cierto? Quiero hacerlo más azul, o lo quiero hacer medio, llevar al magenta, al rojo, no sé, veamos, cojamos un color que tal vez se note, creo que por acá se nota más. Si le damos más saturación se va a notar tal vez ahí más, es un poco psicodélico, exagerado diría yo, pero bueno, para este tutorial funciona porque quiero enseñarles cómo se trabajan las máscaras, ¿ok? Pero, como vemos, se está aplicando a toda la foto. ¿Sí? Entonces tú dices, no, yo quiero solamente en los ojos. Entonces aquí es donde entran a actuar las máscaras. Por ejemplo, tú dices, yo quiero dar solo a esto, voy a aplicar de la siguiente manera. Esto está pintado en blanco, ¿sí? Máscara de capa, blanco, y aplica toda la foto. Si dices, yo quiero solamente que aplique aquí, voy a hacer lo siguiente, voy a pintar esto de negro. En este caso hay un shortcut que es comando I, de invertir, y de pronto ya no existe, pero tú dices, no, o sea, yo tengo aquí, yo lo di, pero no es que se perdió, no es que borraste, no es que nada, lo único que hiciste es estos ajustes que tenías en tono de saturación, guardarlos en esta máscara. ¿Cómo funciona? El negro tapa el ajuste y el blanco revela el ajuste, ¿sí? Ese es como se maneja, eso es como se maneja aquí en Photoshop. Entonces, súper fácil. Ahora, ¿cómo dices y cómo aparezco, cómo hago que se aparezca estos ajustes que yo le di? Vamos al pincel, damos un clic, el pincel. Este pincel tiene que estar en normal, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Tú dices, yo quiero una opacidad a 100 y el flujo en 100, ¿está bien? Y el pincel, que está aquí, tienes las opciones de pincel, por ejemplo, en tamaño, si quieres que sea los bordes duros, ¿sí? Bordes duros o el tamaño más grande, va a ir variando, ¿sí? Ok, entonces está guardado en esta máscara. Con el pincel hay un shortcut que es aplastas control, en Mac es control, en PC tal vez puede ser un option o tal vez control mismo, lo puedes intentar. En Mac es control, y tienes esto que tienes acá, ¿sí? Sino que digamos es más cerca, está justo al lado de donde tú quieras hacerlo. Entonces aquí
¿Qué es lo más aconsejable para esto? Una dureza, digamos, a 100, lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, digamos que tú dices es esto y el tamaño es ese, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces tú dices, negro oculta los ajustes, ¿no es cierto? Y el blanco revela. Entonces, si yo tengo aquí en negro y yo empiezo a pintar, ¿sí? Empiezo a mover, es decir, esta parte quiero, bueno, vamos al ojo, esta parte quiero, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás en negro. En negro sobre negro lo que estás haciendo es ocultando. Entonces tienes que variar. Voy blanco y le digo, quiero cambiar. Ah, mira, quiero cambiar. ¿Sí? Ahora, está dado a todo. Está el pincel con una dureza 100, entonces no se ve natural, no se ve real. Eso es lo interesante de trabajar con máscaras, a diferencia de los ajustes. Tú le aplicas en cierto lugar determinado donde tú quieres trabajar y es mucho más práctico. Entonces yo quiero revelar en blanco, pero ojo, mi pincel va a ser mucho más pequeño, ¿sí? A ver, más pequeño, tal vez puede ser ahí, y la dureza o la opacidad, no es opacidad, pero la dureza de los bordes va, o bien lo quito o bien lo dejo ahí. Entonces, mira, tú dices yo quiero, y lo que vas a hacer es pintar. Entonces le dices yo quiero. Ahora me dices, es muy chiquito el pincel, tienes las opciones en tu teclado, también en el poder trabajar. En el teclado son, en mi teclado específicamente, y esto es estándar en todos los teclados, son los corchetes de la izquierda pequeño, de la derecha grande, para que no estés entrando otra vez acá y puedas manipular, porque toma más tiempo, lo puedes hacer, pero toma más tiempo, ¿sí? Entonces yo achico desde el teclado. Y tú dices, ok, voy a pintar aquí. Bueno, esto no pasa porque tienes que hacer con mucho más cuidado, pero porque es el tutorial, solamente para explicarlo. Aquí es más pequeño, entonces achico el pincel, ¿sí? Y paso. Ahora, si yo me salgo, por ejemplo, así, entonces no, es mucho, o pasó, te moviste, lo que sea, entonces varías el color a negro y vuelves a ocultar el ajuste. No borrar, tu capa sigue estando aquí. Y esta es la capa que tú creaste, ¿sí? En todo negro, solamente en esta parte del iris, lo tienes la capa en blanco revelada. ¿Ok? Para ver la capa pones Alt, Option, clic en la capa y vas a ver. ¿Sí? Entonces ahí está esto. Y así puedes trabajar en todas las capas de ajustes que tú tienes. Si tú vas a crear, por ejemplo, vamos a crear un equilibrio de color. En equilibrio de color, mira, te da en blanco, ¿no? Y tú dices, ok, voy a trabajar en sombras, medios tonos o iluminaciones, medios tonos. ¿Qué colores vas a trabajar? Entonces yo quiero hacerlo algo más frío. Ok, vienes al cian, le das más azul, conviértete en algo más frío. Pero igual, tú dices, quiero que solamente esté en ella y no en el fondo. Entonces, ¿cómo haces? Pintas de negro, dos opciones. El shortcut más rápido para que no se estén haciendo nada, comando o control I, ¿sí? Se pinta de negro. Y tú dices, voy a tomar un pincel, dureza 0, y el tamaño un poquito más grande, porque quiero que afecte solo, en este caso, la modelo. ¿Sí? Tal vez ahí. ¿Ok? Y empiezas a pintar despacio para que no te pueda salir. Aquí, mira, claro. No, estaba pintando, te marca el histograma que estás, perdón, el historial con el pincel, pero no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque estoy en negro. Ojo a eso, ¿no? Debes tener muchísimo cuidado porque me ha pasado de que estoy ahí y ahí y ahí y no puedo y no puedo y no puedo y es porque estoy en negro. Entonces voy a blanco y empiezo a pintar. Entonces sí se siente totalmente la diferencia, ¿no? Entonces le dices, yo quiero solamente a esta parte. Con mucho cuidado. Esto yo lo estoy haciendo rápidamente, pero aquí tienes que ir variando
los tamaños de pinceles, ¿sí? Para que sea mucho más natural y se vea mejor. Aquí yo por el tutorial lo estoy haciendo rápidamente para que sepas cómo funciona. Nada más que es esto de las máscaras, ¿sí? Aquí está, ¿ya? Claro, tú dices, yo no quiero los ojos porque los ojos están, entonces oculto solamente esto, ojos. ¿Listo? Y tienes antes, después. Antes, esto y esto. Ahora, tú puedes agregar todas las capas de ajustes que tú consideres que necesitas. Tú le dices, yo quiero darle más brillo en contraste. Ahora, tú dices, el brillo en contraste sí quiero a todo. Entonces lo dejas en blanco y aplicas más brillo o menos brillo y más contraste o menos contraste de acuerdo a la necesidad que tú tengas en tu foto. Esto estoy ahorita con una modelo, pero aplica para paisajes, aplica para cualquier tipo de fotografía. Lo único que debes entender es cómo funcionan las máscaras. Esto es importante. ¿Sí? Acá. Y puedes ir creando, como te digo, todas. Vamos a poner intensidad, ¿sí? Y vamos a quitar saturación. Tal vez ahí, no sé. Estamos haciendo algo totalmente rápido. Pero aquí está. Ahora bien, tú me dices, las máscaras se pueden utilizar en los ajustes de máscaras que ya te vienen a máscara, pero también puede utilizar, por ejemplo, en las capas de información. Entonces saco una copia y yo digo, vamos a quitar esto para que se sienta y se vea mejor lo que voy a explicar. Entonces yo voy otra vez con los ojos. Para algo, por ejemplo, que tú quieras sacar un duplicado específico para darle, no sé, más enfoque a los ojos o a los labios o cosas así, o en un paisaje duplicar las nubes o algún objeto, algo que se te ocurra, pues también puedes aplicar máscaras a las capas de información. ¿Cómo lo haces? Vienes acá a este icono, te paras de encima, das un clic y ves que aquí automáticamente te genera la máscara. Pero claro, a esta máscara no le hemos hecho nada, ¿no? Entonces vamos a ocultar. Vamos a hacer algo mejor así. A esto lo vamos a dar un ajuste. Vamos a dar un tono de saturación. Vamos a mover acá. Ya, hice esto. Y le dices, yo quiero que solo aplique a los ojos o a los labios o lo que sea. Entonces tú creas una máscara. Acuérdate, eso es lo más importante. Blanco revela, o sea, tú ves todo el efecto, negro oculta. Entonces invierto la máscara. En PC es comando I. Perdón, en Mac es comando I, en PC es control I. Se pinta de negro, como estaban los otros, ¿sí? Y a esto tú le dices, yo solamente quiero otra vez pincel, opacidad, flujo, solamente en los ojos. Ah, en blanco. ¿Sí? Y digamos que es prácticamente lo mismo que una capa de ajustes. Ahora bien, tú me dices, si puedo hacer eso y yo sé manejarme de esta manera, ¿para qué creo una capa de ajustes? Dos cosas. Uno, aquí tú ya no puedes manipular. Si quieres cambiar de color o lo que sea, o sea, esto ya se fusiona con la capa. Y dos, el momento que yo duplico la capa, lo que se me va a hacer es también el tamaño del archivo, en este caso que te da un aproximado, te dice, está pesando más o menos aproximadamente 344 megabytes. Entonces, si sigo duplicando, por ejemplo, acá lo voy a duplicar, vas a ver que va aumentando el tamaño. Duplico otra vez y aumenta el tamaño, mira, 567. Duplico otra vez y se te va a hacer archivos de 1 giga, de 2 gigas, pesadísimos que no ameritan de ninguna manera trabajarlo así.
Para eso tienes los ajustes de capas y puedes crear cuanto tú quieras. Y pesa aproximadamente, creo que es un K, una cosa así. O sea, yo aquí estoy creando 5 tonos de saturación y sí, no varían casi nada. Borro esto, no me sirve. Entonces, vuelvo a activar. Y tengo capa de ajustes y máscaras. Y nada, chicos, eso es todo por ahora. Lo que sí es súper importante que por favor les quede claro esto de lo que son las capas. Una vez que tengan, vuelvo a insistir en esto, aunque les parezca cansón, pero una vez que tengan claro esto de negro oculta, blanco revela el efecto, es importante porque, por ejemplo, ya en el trabajo diario que tú haces, por ejemplo, yo tengo aquí, en todo, ahora lo van a ver, en todo yo aplico máscaras. Sí, aquí está una máscara, son máscaras, máscaras. Acá veamos, bueno, esto no, aquí tiene una máscara, sí. Eh, todos son, por ejemplo, aquí en ojos tengo máscaras, máscaras. eh, sí, máscara, bueno, esto no, perdón. Pero color, bueno, esto ya te viene con máscaras, del color lo aplico a todo, entonces se ve en todo. Pero en todo se aplican las máscaras, entonces es muy importante que ustedes sepan y conozcan cómo funciona esto. Máscaras. Algo que me estoy olvidando, y antes de ya cerrar este tutorial porque está un poquito largo, es, ustedes ven acá, yo procuro, no es para que lo hagan, pero mi recomendación desde la experiencia que he tenido en esto es que procura ser lo más ordenado posible dentro de tu flujo de trabajo. Entonces estas carpetas que ustedes ven se llaman grupos y acá yo al final he hecho un solo grupo, una sola carpeta que se llama trabajo. Entonces yo puedo ver antes, después, pero a lo que voy es cómo generas un grupo. Seleccionas todas las capas, marcas esta, Shift a todas, seleccionas y pones comando G. Se genera un grupo 1. Tú puedes generar los grupos que tú necesites. Puedes cambiar, doble clic y pones color o pones lo que tú consideres, ¿sí? A este grupo tú lo puedes cambiar también la opacidad, lo puedes cambiar desde aquí, la opacidad que tú quieras. Puedes poner también una máscara, ¿sí? Y inviertes, ocultas esa máscara y con un pincel tú dices yo quiero pintar solamente en blanco, un pincel en blanco, quiero pintar solamente aquí. O hacer más grande, en todo, ¿no? Entonces también a este grupo lo puedes hacer, si fuera el caso. Y también puedes hacer otro grupo que diga no, trabajo total, como sea. O puedes poner un después. Antes, después. Como tú lo quieras llamar. Bueno chicos, esto es un pedacito de lo que sí quería que sepan y que vayan aprendiéndolo antes, practíquelo en su casa, en donde ustedes quieran, en el trabajo, lo que sea. Practíquenlo, si ya lo saben, pues que bien, chévere, mejor. Y para los que no sepan o no lo dominen o no conozcan bien cómo funcionan estas herramientas que son importantes en fotografía y muchísimo más en retoque. Entonces, vean este tutorial las veces que sean necesarias, vayan aplicándolo, vayan aplicándolo, vayan aplicándolo. Conmigo nos vemos en una próxima, que estén muy bien, un gran día, una gran semana.